Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a su clase de organización y métodos. El día de hoy tendremos dos temas a tratar en nuestra videoclase y estos serán el análisis de las funciones y el estudio de procedimientos. Ambos temas tienen una relación muy estrecha, por ello los vamos a tratar en el mismo vídeo. Comenzamos con el análisis de funciones, como siempre utilizando este libro de Hernán Rodrigo Alvarado, que se llama Organización y Métodos. De acuerdo a los objetivos que se han planteado en las diferentes áreas de la empresa, es necesario describir el procedimiento adecuado para lograrlos y por consiguiente determinar cuáles son las funciones a cargo de cada área. Vamos a centrarnos en esta parte. Cuando nosotros tenemos una empresa o una organización, usualmente esta debe de ser dividida en áreas. Área de ventas, área de compras, área de contabilidad, también pueden ser llamados departamentos. Y para que nosotros podamos lograr todos esos objetivos que nos hemos planteado, es necesario establecer qué va a hacer cada una de estas áreas o departamentos. Podría parecer repetitivo decir, bueno, el área de compras se va a encargar de las compras. Sí, está bien, pero el asunto es profundizar en cómo se va a realizar y cuáles serán esas funciones específicas. Como las funciones se materializan a lo largo de la práctica de los procedimientos corrientes, la asignación concreta de las labores que encadenadas forman esos procedimientos permite la definición de los cargos que componen la estructura de la empresa. Los cargos y los empleados que necesitamos van a depender de las funciones que tengamos en cada área. Entonces, dependiendo de qué necesite cumplir yo en la función de compras, por ejemplo, yo voy a determinar qué personal necesito, qué cargos necesito y a quién necesito contratar. Adicionalmente al perfil y requerimiento para cada uno de ellos. Esto es, ¿qué voy a buscar en esas personas que yo voy a contratar para tal cosa? Ahora bien, esta función de organización y métodos abarca comúnmente estas facetas. Mucha atención. A. El análisis y la determinación de las funciones de las unidades actuales y por crearse. En este caso, nosotros visualizamos cuáles serán esas funciones que necesiten estas unidades actuales y qué otras unidades voy a crear, como por ejemplo si voy a necesitar después una unidad de publicidad, un departamento de publicidad, tengo que ver qué funciones, para qué voy a crearlo. El establecimiento de labores necesarias para cumplir con esas funciones, midiendo sus exigencias técnicas y el tiempo que demanda su realización. Hay que ver lo que es el tiempo, que es un punto muy importante, y cuáles son las labores, cuáles serán esos trabajos, esas pequeñas acciones y actividades necesarias en cada una de esas funciones. Descripción de los cargos que deben desempeñarse para el cumplimiento de las labores. Para poder, por ejemplo, realizar lo que son las funciones, es necesario determinar labores. Y para que estas labores funcionen correctamente, hay que describir cuáles son los cargos dentro de estas labores. Dentro de las labores, por ejemplo, en la labor administrativa, el cargo que vamos a contratar es, por ejemplo, un administrador, un gerente o algo por el estilo, ¿no? Y así, dependiendo de cuál es la labor, así será cuál es el cargo que yo voy a establecer y a quién voy a contratar. Establecimiento de las relaciones que debe mantener cada cargo con los restantes, sean estos componentes de la misma unidad o bien pertenezcan a otra y también en el medio externo. Esto habla más de la relación entre estas unidades y claro, estos trabajadores con el resto de unidades, con el resto de trabajadores y con la empresa en general. El estudio de funciones y cargos tiene una relación directa con la parte de la estructura administrativa dedicada a analizar los problemas del trabajo, problemas como por ejemplo el tiempo, el ambiente, las relaciones entre el personal y con las disposiciones legales como los horarios, las retribuciones, las restricciones, la protección, etc. Por tal motivo es recomendable que la organización y métodos participe en esta parte. Es esta área de organización y métodos junto con la de recursos humanos quien debe de realizar todas estas acciones y estas gestiones para que todo sea objetivo y eficiente. Ahora vamos con el estudio de los procedimientos. Lo que es el área de organización y métodos también tiene a su cargo el análisis de los procedimientos como una de sus funciones más relevantes, y es analizar cuáles son los procedimientos, los procesos que llevan hasta determinado punto.
puesto que en ellos se debe buscar la máxima eficiencia que se traduzca en una rapidez, en una economía y en un fácil control. El estudio se centra principalmente en aspectos como la revisión de los procedimientos vigentes. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, actualmente? Por ejemplo, para producir un par de auriculares. Hay que proporcionar las modificaciones necesarias para poder incrementar la eficiencia, ver qué está mal o qué hace que se ralentice el proceso y cómo poder mejorar. Hay que estudiar los procedimientos nuevos para las unidades que se hayan creado o para cumplir nuevos objetivos y funciones. Si yo creo una unidad de publicidad, por ejemplo, tengo que ver cuáles serán los procedimientos a seguir por estos trabajadores y cómo estos procedimientos deben de ser los más rápidos, los más eficientes y los mejor controlados. Consideración de las relaciones entre diferentes procedimientos dentro de un sistema general operativo, informativo, señalando interrupciones y superposiciones, tomando en cuenta la secuencia que debe seguir. Acá nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que sucedería, por ejemplo, si hay un paro en la fábrica, si hay alguna situación poco prevista, cómo se puede continuar el trabajo o qué es lo que se debe realizar. Estos procedimientos deben estar bien determinados. Tanto el levantamiento de información como lo es el análisis y la redacción de los procedimientos, recordemos que todo procedimiento debe ser redactado. Usted le debe darle al trabajador de la fábrica, por ejemplo, el listado de procedimientos que van para poder armar un par de auriculares de buena calidad. Requiere llevarse a cabo bajo la aplicación de técnicas que faciliten dicha actividad, pues estas constituyen la base fundamental para la obtención de un buen producto final. Lo que buscamos es lo mejor para la producción. Las tres funciones tratadas hasta el momento son el verdadero pilar de la gestión de la organización y métodos, lo que vimos anteriormente. Desde el punto de vista más teórico, la secuencia para estas funciones serían: primero, hay que determinar los objetivos. Luego de que ya se determinaron los objetivos, se establecen lo que son las funciones que harán posible cumplir los objetivos. Después, consideramos los procedimientos necesarios para poder realizar todas las funciones. Ya que nosotros sabemos qué procedimientos se hacen, entonces definimos los cargos. ¿Cuáles son los puestos de trabajo los que yo voy a contratar, exigidos por el conjunto de labores descritas? Y se construye la estructura correspondiente, tomando en cuenta estos aspectos: apuntar, jerarquía, control, unidades subordinadas, unidades a las cuales se debe reportar. Esto es teórico. En la práctica, realmente tal secuencia no siempre puede aplicarse por motivos de diversa índole, como el tiempo, como el lugar, el ambiente, el personal, etc. En la mayoría de las organizaciones ya existe un modelo de estructura, el cual sirve de base para establecer funciones y procedimientos operativos de la misma. De allí que la labor de organización y métodos debe ser muy creativa y muy dinámica, pues en la práctica no siempre se puede atender a patrones teóricos. No siempre vamos a poder realizar todo lo que dice acá, pero es necesario que podamos ser creativos y tratemos de llegar a la mayor eficiencia posible. En resumen, las funciones y los cargos son aspectos muy importantes. Para poder establecerlos es necesario que se involucre el área de organización y métodos como el área de recursos humanos. Y por otro lado, los procedimientos estas acciones que se centran en los procesos relacionados a las funciones, el cómo se hace y si es necesario realizar este procedimiento en la organización y cómo se va a hacer. Muchas gracias.